Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy tengo una invitada que llevamos tiempo buscando un ratito para hacer este podcast, que es Rocío Carballo, que ella es fisioterapeuta. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Encantada de estar aquí. Bueno, creo que es la primera vez que traigo a una fisioterapeuta. De hecho, fíjate tú que es un sector o una profesión de la salud bastante importante, pero creo, y que me disculpe si he traído a alguien, pero creo que no he traído nunca una fisioterapeuta y bueno, ya es hora porque es un tema importante y vuestra labor también dentro del mundo sanitario creo que es bastante importante. De hecho, la primera pregunta que te quería hacer, para empezar a hablar un poquito sobre este sector, es ¿qué papel juega la fisioterapia actualmente en nuestra sociedad? Y te digo porque, claro, yo tengo ya una edad y yo vengo desde que el fisio hace unos cuantos años era como alguien que iba allí y te daba un masajito y casi que era como más wellness, ¿vale? Y Sí, tú, ay, qué bien, me ha dado un masajito y te ibas para tu casa. Pero esto ha cambiado mucho, ¿no? Cuéntanos sí. un poco cómo es. Sí, esto ha cambiado mucho, ¿no? Esa imagen de fisio igual a masaje, poco a poco ya va disminuyendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la fisioterapia se podría definir, o el fisioterapeuta tiene la función en la sociedad de ayudar a la población, sobre todo ayudar en el ámbito del dolor, reduciendo el dolor, y sobre todo también ayudar a aumentar la capacidad, ¿no? De hacer diferentes movimientos, de vivir sin dolor. Entonces, bueno, de hecho, la palabra fisioterapeuta, ¿no? Que viene de physis, ¿no? En griego, ¿no? Que es naturaleza, y terapia, que es tratamiento, pues la fisio es tratamiento. Claro. Además, hay una frase muy bonita que siempre me gusta decir y que pienso en ella cada vez que me preguntan sobre el papel de la fisio y transmite muy bien la idea de lo que es la fisio. Y es que se dice que la medicina da años a la vida, ¿no? Nosotros, gracias a la medicina, podemos vivir más años. Pero es que la fisioterapia lo que da es vida a esos años. Y al final se transmite esa idea de aumentar la calidad de vida de las personas. Yo creo que al final un poco se retroalimenta, porque la fisioterapia, al igual que la nutrición y demás, da calidad de vida a esos años, que también contribuye a su vez a alargar Correcto. la vida, porque al final, cuando tenemos una buena calidad de vida, por muchos motivos, y ahí ya nos meteríamos en un mundo también a nivel de salud mental, Ujú. tener ganas de vivir es uno de los factores de longevidad. Y si tú tienes buena calidad de vida, tienes ganas de vivir. Y sabemos que no tener ganas de vivir, con todo lo que eso conlleva y es algo bastante serio, disminuye la esperanza de vida, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la fisioterapia es más todavía, o sea, es añadir calidad de vida que a su vez alarga la esperanza de vida. Sí, por supuesto, y hay muchísimos factores, ¿no? Está el tema que comentabas y que tú tratas muchísimo, el tema de la alimentación, está el tema del descanso, el tema de la salud mental, Mm, el tema del movimiento, ¿no? Que hoy mm, vamos a hablar bastante de eso. Al mm. final, incluso a nivel de fisioterapia, que antes hablábamos, ¿no? De fisioterapia igual a masaje, también es importante comentar que en algunos países se nos llama kinesiólogos o kinesiólogas. Sí, en Latinoamérica, en algunos países, soy kinesiólogo. Sí, sí. Se nos llama así, ¿no? Y esa kinesis, ¿no? Significa Movimiento. movimiento. Exacto. O sea que va a ser importantísimo, pues, todos estos factores que estamos comentando. Y tú en tu día a día, porque tú trabajas en consultas y tú tratas Sí. a pacientes, ¿en qué lugar ha quedado relegado ese masaje? Ese masaje que antes era como la intervención principal en una sesión con un fisioterapeuta, ¿en qué lugar ha quedado? O sea, hablo de ti personalmente, ¿lo has eliminado completamente o sí que sigue formando parte del tratamiento, pero quizás más porque es lo que espera el paciente? Me refiero, ¿es más algo que el paciente espera y por lo tanto hay que dárselo para que no se vaya insatisfecho? El masaje es una herramienta más. Nosotros como fisios tenemos muchísimas herramientas y aunque el masaje haya sido la más famosa, no siempre la más importante. De hecho, muchas veces es la menos. Entonces, nosotros de todas las herramientas que tenemos, terapia manual, ejemplo masaje, el movimiento, es decir, el ejercicio con fines terapéuticos, de todas las herramientas que tenemos, vamos a escoger la que necesite el paciente. Si el Claro. paciente necesita masaje, se le dará un masaje. Sí, bueno, Entonces, es como lo nuestro, ¿no? Bueno, yo creo que en todos los sectores igual, ¿no? Al final la gente es como que se quiere quedar con una única herramienta. Un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora es el ayuno intermitente. Es como sí, que ahora, no, hay uno, oye, es una herramienta más de las muchas que hay,
con sus beneficios y con sus perjuicios, que también los puede tener según qué contextos, ¿no? Con sus posibilidades y sus limitaciones. Y es una herramienta más, que en algunos contextos puede venir muy bien y en otros contextos puede ser un desastre, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Al final tenemos que ver cualquier ámbito sanitario como lo que es, como un sector sanitario basado en la persona. Yo siempre digo que no debemos de hablar de... Casi que no debemos hablar de enfermedades, sino de enfermos, y no debemos de basarnos en la persona, ¿no? Y aquí entiendo que funciona un poco igual. Sí, totalmente. Al final es eso, es muy importante saber qué necesita el paciente y en función de eso decidir. Y lo mismo que le funciona a una persona no le va a funcionar a otra. Claro, con respecto a lo que decías de que el paciente muchas veces es lo que espera de nosotros, ¿no? Que dentro de la sesión se le haga un masaje, ahí está nuestra intervención educativa. Entonces ahí le podemos decir, yo te puedo hacer un masaje, pero tú no necesitas un masaje. O parte de lo que te voy a hacer. Lo que pasa es que seguramente muchos dirán, vale, hasta luego, y se irán con otro fisio que le haga un masaje. Bueno, ahí está nuestro poder de convicción. Ahí tenemos que dejar muy claro para qué le va a servir. A ver, ¿cuál es su objetivo? ¿Tú a qué vienes a la consulta? ¿Tú te vienes a relajar? Yo te doy un masaje. ¿Tú te vienes a tratar? Entonces habrá que hacerlo con la estrategia que decida el fisioterapeuta. Exacto. Eso me ha gustado mucho, eso que has dicho. Oye, y hilando con esto un poco, más allá del masaje, ¿cómo ha cambiado la fisioterapia en los últimos 10-20 años? Porque no en mi sector, pero evidentemente al final, pues tú muy vinculado, ¿no? A todo lo que son sectores de la salud, incluido el tuyo, la fisioterapia, y tengo muchos compañeros y amigos que son fisioterapeutas, y veo que ha cambiado muchos otros aspectos. ¿Tú cómo ves tú desde dentro, cómo ha cambiado la fisioterapia en estos últimos 10-20 años? Para empezar, la fisioterapia ahora mismo es una profesión sanitaria regulada. O sea, hay que tener muy claro que el fisioterapeuta, porque a lo mejor tú lo sabes, pero muchos de los que nos pueden escuchar no, el fisioterapeuta es un sanitario. Es decir, igual que un nutricionista, igual que un médico, igual que un psicólogo, igual que un farmacéutico, somos sanitarios. Y esto está regulado. Pues es una carrera universitaria y está regulado por el Ministerio de Sanidad. Entonces, todo esto ha hecho que evolucione mucho, hasta el punto... Puedo poner diferentes ejemplos, ¿no? Cada vez estamos más presentes en la sanidad pública. Sí. En los hospitales, en los centros de atención primaria. Es verdad que las cifras no son para echar cohetes. Sí, bueno, pero sí que pasa igual con el nutricionista, que parece que poco a poco hay algunas comunidades, está lejos de ser como tiene que ser, pero bueno, es verdad que la presencia yo creo que en los últimos años la presencia del psicólogo, del fisioterapeuta, del nutricionista está cobrando importancia, y también del licenciado en la actividad física y deporte. Porque sabemos que es importante que formen parte del equipo multidisciplinar todas esas profesiones que acabas de comentar, ¿no? Entonces, es muy importante que, bueno, saber eso, que eso es una evolución. Es verdad que a lo mejor hay pues 7.500, 8.000 fisios de los 66.000 que estamos en España, pero bueno, poco a poco ahí estamos, aportando nuestro granito de arena. Claro, ¿el problema cuál es, Ismael? Que al final eso lo que lleva es que las personas, cuando se quieren tratar por la pública, hay mucha espera. Es decir, mucha imposibilidad de ser tratado por la vía pública, ¿no? Sí. O sea, por la sanidad. Entonces, al final la profesión se caracteriza por estar muy privatizada. O sea, la mayoría de fisios trabajan en la privada. Y eso es así. Que es verdad que es curioso porque al final la población valora esta profesión. Solo hace falta ver la cantidad de clínicas de fisioterapia que hay por todos lados funcionando. Sí. O sea, que al final la población está valorando muchísimo ese servicio, ¿no? Sí, yo creo que cuando hablamos de sanitarios públicos, y ahí vamos a hablar de médicos, nutricionistas, fisios, la frase de no, es que por la pública no, o qué malos son en la pública, o qué mal me tratan. El problema es que el sistema, claro, si tiene un fisio para no sé cuántos pacientes, al final el fisio no puede atender a lo que hablábamos antes, a la individualización del paciente, y al final termina. Yo los veo que van corriendo de un lado a otro, poniéndole las corrientes, como le llama la gente, ¿no? Los electrodos, sí. Y van cambiando de uno a otro y prácticamente no saben ni cómo se llama el paciente porque tienen a tropecientos, pero que esto pasa igual incluso con los propios médicos. Yo tengo muchos compañeros médicos que trabajan en sanidad pública y Ismael, ¿qué voy a hacer yo si tengo 5 minutos por paciente? ¿Qué quieres que indague? ¿Qué educación quieres que le diga? ¿Cómo le quieres que le diga que hay que hacer ejercicio? ¿Cómo quieres? Porque claro, yo hablo con ellos porque para la no medicalización, entre que el paciente la mayoría de las veces lo que quiere es la pastilla
y no quiere que le suelten la chapa porque ya el paciente no lo quiere, y entre que no tienes tiempo, no puedes... Entonces, al final, claro, lo que queda es lo que el sistema te deja que quede, ¿no? Sí. Y entonces, claro, al final, pues mucha gente tiene el concepto de que en lo público, pues el fisio o el médico, pues como que no... Como que parece que son más peores, como que son malos. Y muchas veces no es que sea eso, es que no tienen tiempo. No, es que están trabajando bajo un contexto muy diferente que en la privada. Claro. Nosotros en la privada tenemos 1 hora por paciente prácticamente. Es que eso no es comparable. Nuestros compañeros en los hospitales tienen lo que tú bien has comentado, 10 minutos escasos. Entonces, es muy complicado, ¿no? Se podría hablar de maneras de gestionar esos servicios de fisioterapia o médicos dentro del hospital para intentar incrementar... Sí, siempre se puede mejorar y los protocolos se pueden mejorar. Pero sí, es pero un tiene gran una reto. limitación importante que es el Sí. tiempo. Bueno, y los psicólogos, yo tengo amigas, 2 amigas que trabajan en la... Y claro, me dicen, no, es que tengo un paciente que yo con problemas de salud mental que yo debería de ver en la privada cada semana y lo veo cada 3-4 meses. Dígame qué impacto va a tener mi intervención una persona que veo cada 3-4 semanas que según mi valoración como profesional debería de verla prácticamente cada semana, ¿no? Entonces, es jodido. Es tremendo. La OMS, por ejemplo, a nivel de fisio, recomienda a un fisio por cada 1000 habitantes. Estamos en un fisio por cada 10.000. Y lo mismo estará pasando en otras profesiones sanitarias. Quiero decir que sí que estamos por debajo. Aún así, las personas se ponen mejor asistiendo a esos servicios. Mejor algo que nada, claro. Exactamente, así que sí, hay que valorar el trabajo que hacen. Y luego una cosa que te iba a preguntar, y yo aquí, desde la ignorancia, que no es mi sector, pero sí que, pues te digo, tengo gente conocida, yo mi fisio, Ana, un abrazo, he visto que ha evolucionado también mi compañero Maelán Fonte, no sé si lo conoces, Sí. Ana Gil, que es mi fisio, y tengo ahí algunos más que hablo con ellos bastante. Por ejemplo, Maelán, que se ha enfocado un poco al dolor crónico, y claro, lo trata online. O sea, ya no tiene consulta presencial y trabaja 100% online. Ana Gil también, que es mi fisio, también se ha pasado a 100% online. Y tratan cosas como el dolor crónico 100% online. Esto te lo dice. Sí, yo creo que todavía a día de hoy, personas que no sepan cómo funciona esto, le dicen que tengo un fisioterapeuta online, cuando, claro, vienen de que el fisio te da un masaje y te pone tal, a que tengo un fisioterapeuta con el que trabajo online, 100% online, y que además trata cosas tan complejas como el dolor crónico, pues yo creo que mucha gente a día de hoy dice, ¿cómo? De hecho, yo lo he dicho alguna vez, digo, no, mi fisio es online, y es como que no le entra en la cabeza, se ¿no? sorprenden. ¿Por qué hoy en día un fisio podría trabajar 100% online, al menos con algunos pacientes? ¿Qué ha cambiado la fisioterapeuta? La fisioterapia. Para algunos tratamientos, la terapia manual pasa a no ser tan importante. Y eso pasa en los dolores, por ejemplo, persistentes o dolores crónicos que llamamos, que son de larga duración. Que ojo que aquí habría que comentar el tema de crónico o no, porque quiero que la gente tenga muy claro que un dolor crónico no significa que es para siempre. De hecho, precisamente lo que está. De hecho, crónico no es para siempre. Crónico es que persiste más de X meses. Correcto. Entonces, no significa que sea para siempre. No significa que sea para siempre, por lo tanto, hay luz al final del túnel. Pongámonos a tratarnos con personas que saben tratar ese tipo de dolencias, ¿no? Entonces, los pilares fundamentales para el dolor, para tratar el dolor crónico, uno de ellos es la intervención educativa, otro es el ejercicio terapéutico. Es decir, hay pilares que no solo son tratar de forma pasiva con un masaje, por lo tanto, claro que sí se puede tratar a distancia. Muchas veces pueden mejorar sin necesidad de estar presente, otras veces no. Y ahí, claro, cuando hablamos de un fisioterapeuta 100% online, ahí como que sale a la luz un concepto muy importante que es la prescripción de ejercicio, como tú has dicho, ¿no? Porque al final, oye, ¿pero qué te hace el fisio online si no te puede tratar, ¿no? Pues principalmente, entre otras muchas cosas, pues la educación, como tú has dicho, por supuesto, y demás, y luego está la prescripción de ejercicio físico. Y aquí te iba a hacer una pregunta que queda un poco... te voy a pinchar un poco. Venga. ¿Quién debe prescribir ejercicio físico, ¿no? Porque siempre hay como una guerra entre los licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte y los fisioterapeutas, ¿no? Están como ahí. Bueno, pasa un poco igual, ¿no? Con los nutricionistas, dietistas, con los endocrinos, ¿no? ¿Quién debe prescribir? ¿No? Entonces, ¿quién debe prescribir ejercicio físico o hasta dónde
o qué campo debe abordar un licenciado y qué campo debe abordar un fisioterapeuta? ¿Cómo ves tú eso? O sea, yo creo que la respuesta a esa pregunta la puedo resumir en una palabra. Joder, ¿Vale? pues venga, vale, una ¿Estás palabra. preparado? Venga, vamos. Todos. Me gusta esa respuesta. Por amor Yo de pienso Dios. igual, ¿eh? Todos. Sí, yo Todos. pienso igual. Al final se habla mucho de esta guerra entre fisio, CAFIT o entrenadores. Yo no me siento que esté en ninguna guerra. Alejandro Lucía decía, ¿quién debe prescribir ejercicio físico? El que sepa. Claro. Yo no me siento que esté en ninguna guerra. Mira, en la única guerra en la que me siento que estoy es contra el sedentarismo y la inactividad física. Y ahí, por suerte, me acompañan CAFITs, entrenadores, soldaditos que están al lado mío, al lado de los fisioterapeutas, abordando esa problemática. O sea que al final todos están capacitados, si tienen conocimiento, a la prescripción del ejercicio. Es verdad que normalmente se suele ver la prescripción de ejercicio con unos fines en el campo de la fisioterapia y con otros fines en el campo un poco más del CAFIT, ¿no? Por ejemplo, hay una parte, ¿no?, que a lo mejor es más común, que sería el tema todo el tema preventivo, donde ahí comparten un poquito, es un poquito ese gris, pero al final el fisioterapeuta normalmente te lo vas a encontrar prescribiendo ejercicio con fines terapéuticos, de bajada de dolor, aumento de funcionalidad, y el CAFIT a lo mejor más en un contexto de acondicionamiento físico, rendimiento deportivo, cosas para las cuales el fisio pues no está preparado para hacer. Y si hablamos de, por ejemplo, readaptación de lesiones, ¿allí qué figura es más referente, AMBA o cómo lo ves tú? Sí, hay profesionales de todo tipo funcionando. Al final lo más importante es que el usuario, o sea, la persona que contrata ese servicio, tiene un objetivo, ¿no? Pues ese objetivo se tiene que cumplir. Si tú lo puedes cumplir con un CAFIT, buena elección. Si tú lo has podido cumplir con un fisio, buena elección. O sea, creo que al final ahí las personas de forma natural ya van buscando al profesional que al final les acaba ayudando, ¿no? Y si tú ves que un CAFIT no te puede ayudar porque hay algún elemento que se le escapa, automáticamente vas a transitar y peregrinar a un fisio, ¿no? Y a lo mejor te ayudas de los dos a la vez. Así que yo creo que ambas figuras pueden ayudar. ¿Y tú crees que esa guerra, bueno, guerra entre comillas, es más por ego o por ver quién se lleva el nicho a su huerto, si por dinero, o es por competencia, o por qué crees que a veces esa guerra... Claro, ya te digo, es que yo no la vivo así y trabajo con compañeros, CAFIT, no la vivo, o sea, en mi día a día es como que no existe esa Está guerra. más en redes sociales, ¿no? Exacto. Es algo como, al final, como Sí. yo siempre digo que al final 4 que hacen mucho ruido y parece que es más Pues de sí, lo que... ¿no? pues la verdad es que sí, yo creo que no tiene mucho sentido. A mí me pasa igual, que yo toda esa guerra en mi campo y demás, yo nunca las percibo. O sea, yo siempre lo Claro, no veo las en vives redes, porque no las percibo Claro. nunca jamás. Bueno, cambiando un poco del tema, metiéndonos un poco más en cosas más de tu profesión. ¿Cuáles son los errores más comunes que generan molestias a realizar ejercicio y cómo evitarlo? Bueno, al final yo creo que también se basa todo en la falta de información que tienen las personas cuando empiezan a realizar ejercicio físico. Para eso estamos diferentes profesionales que podemos ayudar, ¿no? Pero hay mucha falta de información. Por ejemplo, errores grandes que se cometen. Empezar de golpe. La gente tiene mucha prisa para empezar. Si hace mucho que no has hecho ejercicio, poquito a poco, empieza con tranquilidad, con algo que te guste, sin querer hacer un sprint, porque al final es un proceso de aprendizaje y necesita su tiempo, no va a ser en un corto plazo. Y además los resultados tampoco van a ser en un corto plazo. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta, ¿no?, esa frustración que pueda aparecer si no ves resultados rápido. Entonces es muy importante eso, saber simplemente que tienes que hacer algo que te guste, saber que tienes que ir poquito a poco, las intensidades se tienen que subir de forma progresiva, tienes que aprender a hacer ejercicios, te tienen que ayudar a saber hacer una sentadilla, a saber hacer un peso muerto. Es verdad que aquí tengo un comentario y sería un error que más que comete la gente, yo creo que a veces cometemos, hago autocrítica, profesionales que estamos en el campo del ejercicio, y es saturar a los alumnos, ¿no?, porque en ese momento son alumnos, las personas que están haciendo ejercicio, con demasiadas especificaciones. O sea, se ha demostrado que demasiada especificación es que es contraproducente, incluso puede dar a la aparición de una molestia. Entonces, ahí también quiero hacer como un llamamiento a decir, bueno, vamos a enseñar a las personas a hacer ejercicio, pero tampoco seamos tan extremos. Cada uno se va a mover de una forma diferente. No somos idénticos. Yo eso también, es una opinión personal que no es profesional porque no soy fisio, pero sí que es verdad que
Y yo creo que esto pasa en todos los sectores y pasa en cuanto sales de la universidad, eres como, por lo menos yo recuerdo cuando yo salía, eres como que quieres hacerlo todo perfecto, quieres hacerlo todo y eres muy poco flexible. Claro. Es como que no, esto se sale del patrón que tiene que ser, ¿no? Conforme vas teniendo experiencia en consulta, vas ganando flexibilidad. Y te vas dando cuenta que a veces, y lo voy a extrapolar, voy a poner un ejemplo en mi nicho, que a veces quitarle esa cerveza que se toma ese paciente que tiene 65 años, que está jubilado, esa cervecita que se toma al sol a mediodía con una tapita y demás, pues quizás le hace más beneficio que daño y que quitársela le va a hacer más perjuicio que beneficio, ¿no? Aunque se salga del patrón de que no, hombre, ¿cómo va a ser una cerveza? Claro. Pues pasa un poco igual a veces, ¿no? También que a veces yo creo que si eres muy rígido en cómo tiene que ser una sentadilla perfecta o somos muy rígidos en cómo se tiene que mover una persona y obviamos patrones naturales que a lo mejor, y corrígeme si me equivoco, patrones naturales o un patrón determinado que esa persona tiene pero que no le causa ningún daño porque está habituado y demás, y muchas veces a lo mejor al intentar corregírselo o al darle mucha información también sobre esa sobreinformación, pues quizás estamos haciendo más daño que beneficio, ¿no? Claro, es decir, por ejemplo, la sentadilla. La sentadilla es sentarse y levantarse. Pues es más fácil hacer a un paciente, ponerle un banco atrás y decirle que se siente y se levante, que no las rodillas a la anchura de las caderas, la rotación de las tibias. Entonces, a veces es más sencillo simplemente marcar algo claro, funcional, algo que además él hace cada día, sentarse y levantarse, que otra cosa, ¿no? Y no dar a lo mejor tanta información, ¿no? Menos es más muchas veces. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, porque yo tengo un fémur muy largo, entonces mi sentadilla, pues claro, las personas que tenemos el fémur largo, pues bueno, tiene un patrón característico, ¿no? Y yo recuerdo que mi sentadilla pues era muy diferente a la sentadilla de otros compañeros, ¿no? Y estoy hablando cuando yo estaba estudiando. Y recuerdo el profesor de intentar corregirme una cosa que a día de hoy prácticamente la única corrección que tenía era cortándome un trozo de fémur, porque mi fémur es así de largo, claro. ¿Sabes? Y entonces yo me acuerdo mucho de eso. Digo, hay que ver que era como que no, porque era como que lo mío estaba mal. Y yo intentaba hacerlo de otra forma y al final lo terminaba haciendo peor. Yo lo hacía peor y terminaba doliendo. Ostras, pues me molesta, forzaba. Claro, si es que yo tengo, y como te digo, un fémur largo, pues una persona pues que tenga la pelvis de tal, o que tenga, yo qué sé, una X dorsiflexión, o que tenga lo que sea, ¿no? Al final, que hay cosas que se pueden modificar, porque, oye, pues mira, la dorsiflexión la podemos trabajar, pero yo no me puedo acortar el fémur, claro, ¿no? Entonces, si es un factor de riesgo, factor de riesgo para sufrir una lesión, tiene sentido mirárselo. Claro. Con más calma. Pero cuando no es un factor de riesgo, si el paciente hace bien, paciente o alumno, ¿no? O persona que está entrenando, hace bien el ejercicio sin dolor, aquí no hay problema. Claro. Si no hay dolor. Y esto me acuerdo de una amiga mía que hace CrossFit, bueno, está fuertísima y demás, que tiene un patrón de sentadilla donde hace el valgo de rodilla. Muy ligero, pero en cada sentadilla como que hace valgo de rodilla y y en cada sentadilla lo hace. Y ella me dijo que su patrón era así y que no tenía mucho sentido modificarlo. Además, levanta cargas enormes, nunca se ha lesionado, no tiene dolores. Entonces, y la pregunta es, cuando hay un patrón que está muy instaurado, ¿vale? Como por ejemplo y no hay daño, no hay un factor de riesgo a lo mejor demasiado importante. Entiendo que según le habían dicho, pues que no era un factor de riesgo tan importante, no le causa dolor, no le causa molestias, de hecho se siente cómodo así. ¿Tiene sentido cambiarlo o mejor seguir como está? Seguir como está, ¿no? Seguir como está, no tiene sentido cambiarlo. Lo que funciona no lo cambies, le está funcionando. Sí, totalmente. Sí es verdad que hay otros errores que sí que se cometen, o sea, más que eso, que podría ser, ¿no? El error de forzar una posición o personas enfocarse en hacer las cosas súper perfectas. Los errores que sí que se cometen son, por ejemplo, subir las cargas demasiado rápido. Y ese sí que es un error común que se ve en los centros de entrenamiento. Sí, eso no hay manera de corregirlo. Eso no hay manera de corregirlo. Bueno, incluso, y yo hay veces, yo recuerdo, ahora ya no, pero yo recuerdo una vez, que mira que sabiendo todo esto, yo tuve una operación y claro, fue una operación importante, estuve varios meses que prácticamente no hice nada, no podía hacer nada, y cuando volví con muchísimas ganas
Y recuerdo que al día siguiente me encontraba mal y demás. Y yo ya, como sé por dónde van las cosas, fui a urgencias, hacemos una analítica y yo digo, miradme la CK. Y tenía la CK, no a niveles de radiomiólisis, pero me dejaron ingresar en el hospital y con diurético. Y tal, ¿no? Y yo digo, joder, fíjate tú que incluso yo sabiendo estas cosas he caído en esto, ¿no? Entonces, pues imagínate, pues la gente que a lo mejor no tiene tanta información. Claro. Y lo mismo cuando estás en un centro de entrenamiento y quieres competir. Vamos a ver, si nos estamos iniciando en la actividad física. Eso es muy de CrossFit, ¿eh? Eso es muy de CrossFit. Y no tanto de CrossFit, porque personas de 40, 50 años maratones. Y van a tope con el que está al lado. Sí, sí, sí. O hay gente que no ha hecho deporte en su vida y vengo a apuntarme al gimnasio. No he hecho nunca nada en mi vida. Es que quiero correr la maratón de mi pueblo o de mi ciudad, que es en 3 meses. Y es como, o en 2 meses, ¿no? Y es como, ojo, que ni siquiera sabes correr. Es que no sabes correr siquiera, ¿no? Exacto. Y eso lo veo mucho también, ¿eh? Sí, eso se ve muchísimo. Y eso sí que es un error, porque al final aumenta las posibilidades de lesionarte y eso sí que te va a hacer parar. Claro. Entonces, todo el rato, cuando nosotros estamos pensando en puedo más o voy a forzar más de la cuenta, ojo que como te lesiones, ahí sí que no te va a gustar nada, porque vas a tener que parar o bajar cargas, vamos, al mínimo, ¿no? Entonces, eso sí que son errores que vemos bastante a menudo, la verdad. Vale, y otra pregunta. Una cuestión que mucha gente se pregunta. Mantener la lordosis, digamos que es la curvatura, ¿no? de la parte baja de la espalda. Mantener la lordosis lumbar en todo el rango de movimiento, en todos los ejercicios, ¿no? Porque siempre antes era como que, yo recuerdo, ¿no? Todo el rato, no, la lordosis lumbar. Es decir, nunca pierda la curvatura de la lordosis lumbar en todo el rango de movimiento, en todos los ejercicios. Y eso siempre se ha dicho, ya, al igual que la retracción escapular. Sí. O sea, no pierdan nunca la retracción escapular en todo el rango de movimiento, en todos los ejercicios. ¿Esto es así? ¿Realmente o no? A ver, la lordosis, como tú bien has explicado, es la curvatura natural de la lumbar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar qué tipo de ejercicio estamos haciendo. Por ejemplo, si tú estás haciendo un ejercicio de movilidad, ponte por caso, estás en cuadrupedia, típico ejercicio del pilates, el gato camello. Bueno, pues ahí precisamente lo que quieres es perder la lordosis lumbar, ¿no? Es lo que busca, claro. Es lo que busca. Entonces ahí simplemente la persona tiene que pensar en articular, curvar y luego redondear toda la columna, ¿no? Porque es un ejercicio que tiene un objetivo de movilidad. Y como ese, tantos otros. Luego tenemos los de fuerza, ¿no? Que ahí es donde podríamos entrar un poquito más, ¿no? Y yo estoy pensando en peso muerto. Peso muerto. Peso muerto y hip thrust, por ejemplo, o sentadilla. Muchas veces ahí hay personas que cambian o fuerzan la posición pélvica o bien para lordosar más o muchas veces para hacer una retroversión que llamamos en fisioterapia, sí, que es redondear la lumbar. Entonces, a ver, nosotros sabemos, y son casos que hemos tenido en clínica, por ejemplo, y hay estudios que así lo avalan, que para que tú estabilices el tronco, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, musculatura más profunda, como podría ser el transverso del abdomen, ¿vale? Que es la faja abdominal popularmente, ¿no?, conocida, junto con el suelo pélvico, que se coactivan, ¿sí? Si funciona todo bien en el cuerpo. El cuerpo es capaz de realizarlo, sobre todo si la pelvis tiene una posición neutra. ¿Qué quiere decir? Precisamente pues, que se respeta la lordosis natural que cada uno tenga, ¿vale? Es una pelvis neutra que cada uno va a tener la que tenga. Sí. Entonces, yo sí que abogo por respetar esa neutralidad pélvica o esa naturalidad en la lordosis y no forzar posiciones. Porque al final, si no, lo que vas a generar precisamente, como hablábamos antes, es forzar posiciones. Al final la musculatura va a trabajar bien. Hay que tener claro que si el objetivo de ese ejercicio es trabajar glúteos, piernas, ya lo va a hacer. Por mucho que fuerces, no va a trabajar demasiado más. ¿Sí? No vamos a tener que hilar tan fino. Entonces, para mí, la mejor forma cuando realizamos ejercicios de fuerza es mantener una curvatura natural. Hace poco, bueno, ya llevo tiempo que lo veo menos porque se aboga más por esta neutralidad de la pelvis, pero hace tiempo se veía muchísimo justo lo contrario, no forzar la lordosis, sino hacer esa retroversión, o sea, acabar el peso muerto haciendo un tilt pélvico y redondeando haciendo a tope. El gato. Claro. ¿Qué se llama? Entonces, sí. ¿Para qué? Es que esa era mi siguiente pregunta, porque, y yo ahora hablo por mí, ¿no? Yo hago peso muerto pesado y muevo bastante, o sea, bueno, tampoco es que sea mucho, pero... Bueno, sí, grandes cargas. Casi 200 kilos. Sí, sí. ¿Vale? Yo hago peso muerto con 190 kilos y hago varias repes. Yo me miro
Cuando el peso más bajo, con 150 kilos así, yo me veo que mi columna, y de verdad que no sé si voy a decir una estupidez absoluta, yo me veo que mi curvatura lumbar se mantiene un poco y demás, y luego cuando ya llego me voy acercando a mi máximo, no es que haga la retroversión de pelvis, no es que haga esto, pero sí que, digamos que pierdo la curvatura, pierdo la lordosis, y yo me lo veo como recta. Es decir, si la lordosis está así, esto sería lo contrario, ¿vale? Yo lo que veo es que, claro, que evidentemente como tengo mucha carga, Claro. se me pone como recta. Nunca llego a curvar. Y ahí yo me siento cómodo. No me siento cómodo, seguro, y no... Si yo veo que llega una repe en la que ya sí que me noto que ya voy aquí, ya suelto. Claro. Pero si yo hago peso muerto con esa, no sé cómo se llama, rectificación, no sé cómo llamarlo de la columna, ¿estaría bien o estoy aumentando el riesgo de lesión o no? A ver, esos pequeños cambios que el cuerpo necesita para compensar la gran carga que está llevando y que no están generando molestias, no están dando problemas. Es decir, yo creo que tú podrías hacer ese peso muerto así y no pasa nada. También es verdad lo que tú dices, no irte demasiado extremo porque si no ya pasas... No, ahí ya solo. Claro, a forzar posición, ¿no? Y entonces nos estaríamos yendo al otro lado. Mm. Pero sí que lo hemos visto, además, en el mundo de personas que llevan mucho peso, como tú, que vienen a la consulta que están muy fuertes, pero les duele la lumbar. Es increíble. Ya. Mueven muchísimo peso, pero les duele la lumbar. Claro, eso no puede ser. Claro, No puede ser, ¿no? Pero sí. quiero decir que eso hay que evitarlo porque tú estás precisamente poniéndote fuerte. Lo que no podemos tener ahora e intentar es que no aparezca una dolencia. Entonces, ahí sí hemos visto que trabajar con esa lordosis natural sin forzarla y sin los redondeos y seguir más entrenamientos con ese peso que te permite mantener la naturalidad, la neutralidad pélvica, reduce el dolor de la lumbar. Entonces nosotros ya trabajamos haciendo pequeñas modificaciones hacia la naturalidad para que no exista ningún tipo de forzado a ningún nivel, ni hacia la lordosis, ni hacia el abombamiento de la lumbar o retroversión que llamamos en fisio. Y ahora me voy a la escápula. Arriba, Sí. ¿vale? Porque yo igual hago peso muerto, estoy sosteniendo el peso, bastante peso, al final con mi brazo, evidentemente. Cuando el peso, pues estoy en 150 kilos y demás, yo mi escápula las puedo manipular, es decir, puedo hacer tal, retracción. pero cuando yo ya estoy con mucho peso, o sea, yo la retracción escapular la hago en la parte final arriba, pero cuando yo estoy bajando y conforme voy acercándome a que mi tronco esté más paralelo al suelo, es imposible. Hacer una retracción escapular no puedo. Incluso digamos que mi vértebra más de la zona dorsal, más de la zona torácica, no la zona lumbar, ¿vale? O sea, si yo parto mi columna en dos, la zona lumbar la mantengo recta, pero a veces mi parte alta, mi vértebra más de la parte de arriba, torácica, sí que, o sea, se me va la retracción escapular y sí que un poco se me van hacia abajo. Claro. ¿Eso está bien o...? A ver, claro, ¿nosotros qué decimos? Nosotros decimos retracción escapular, intentar mantenerla todo lo posible durante todo el movimiento. Es lo que decíamos antes. Si por llevar mucho peso dejamos de hacer esa retracción un poco, eso es una cosa, y otra cosa es que se te están cayendo los brazos, las escápulas se están separando y eso sería un cuadro, ¿vale? Sí. Entonces, también es verdad que hay estudios que marcan que hay personas que tienen una, o sea, es decir, que al realizar el peso muerto están, y sobre todo en contextos también patológicos, no te retraen tanto y no genera un problema, ¿eh? Es decir, casi que es más importante el componente lumbar que hemos hablado antes que el componente torácico en el peso muerto. Pero aún así, sí que es verdad que si son ligeros cambios, yo no le daría demasiada importancia. Sobre todo lo importante es que no está generando dolor ni disfunción. Es que eso es muy importante. Como factor de riesgo... Al final entiendo que ahí está la individualización también, ¿no? Sí. Decir, oye, pero tú, porque si hay alguien que te dice, oye, hago esto y me duele y me siento mal y tal, pues hay que verlo. Pero si a lo mejor una persona... Al final también hablamos de riesgo. Decir, oye, no te duele, vale, pero estoy en riesgo. O sea, claro. ¿puedo tener un problema por esto? Seguramente no. Pues entonces sigue, ¿no? Entiendo. Exactamente. Cuando las cosas están dentro de unos márgenes... De un intervalo que es aceptable. Que es aceptable, entonces no hay problema. Y luego
es verdad que a veces se ha demonizado mucho esos cambios de posición lumbar o torácica y hay ejercicios que lo requieren. Es decir, una cosa es que cuando estamos cargando mucho peso, nosotros cojamos una postura que es la que va mejor o la que sabemos en donde mejor se activa la musculatura diana, ¿no? Que queremos fortalecer. Y otra cosa es que si a ti te dicen que hagas un sit-up, o sea, el ejercicio donde tú estás tumbado boca arriba y de ahí te levantes hasta arriba, ahí la lumbar se va Claro. a redondear ahí, y tampoco hay que tenerle miedo. Lo digo porque muchas personas, ¿no? O incluso muchos profesionales, ojo con la retroversión, ojo con el redondeo de la lumbar, ojo. A ver, ojo o no, ojo, cuando no llevamos un peso y es una actividad o un ejercicio funcional, eso va a suceder y tampoco pasa nada. Hombre, claro, nuestro día a día, Claro. conforme te levantes de la cama, ya Exactamente. estás haciendo una... Es verdad que no hay carga, más allá de Claro. tu peso con la gravedad, pero y sí que a lo mejor habría que tener un poco más cuidado cuando ya hablamos de mucho peso, pero bueno, al final son movimientos naturales, ¿no? Son movimientos Y naturales. ser funcional también es eso, ¿no? Exacto, y incluso en el contexto de ejercicio se tienen que realizar y se tienen que practicar y no pasa nada hacerlo con unas cargas razonables, porque la carga es al final lo que te llevará a tener que tener un poquito de más precaución en ese sentido. De hecho, hablando más en el contexto de entrenamiento de fuerza, más para la, no sé, la composición corporal o la hipertrofia Sí. muscular, muchos ejercicios hoy en día dejamos que se vaya la escápula. Por ejemplo, yo estaba haciendo un remo o lo que sea, así como más balístico, donde antes manteníamos la rotación escapular, a veces dejamos para aumentar el ROM, aumentar el rango de Claro, el movimiento, rango. controlado, evidentemente, Eso con un es. peso muy manejable, dejamos a veces que la escápula se vaya Correcto. aquí y el primer movimiento es retraemos escápula y luego hacemos para trabajar completamente. Es decir, tú haces un movimiento con un remo, dejas que la escápula se vaya, el primer movimiento es precisamente la rotación escapular y luego ya con el brazo y trabaja un rango de movimiento completo. Tú quieres coger fuerza en todo el rango, por lo Exacto. tanto, sí, por lo tanto, en los remos siempre te dejas llevar un poquito y luego ya Sí, pero estabilizas. ahí ya, evidentemente, hablo ya de un peso. Yo cuando lo hago, por ejemplo, así, lo hago con un peso que manejo. Claro. O sea, todos los pesos que hago los manejo, pero un peso que manejo bastante más y puedo hacer muchas repeticiones. Y es que el cuerpo te lo pide, ¿eh? El claro. cuerpo cuando ve que no va a poder dejarse llevar por Claro, no va a volver. el contexto de antes Claro. sí es que es cuando me centro más en trabajo de fuerza y me gusta mucho trabajar peso muerto pesado, me gusta, lo hago porque yo no voy a competir ni nada, yo siempre digo que yo no busco nada cuando voy a entrenar, no busco nada, no tengo ningún objetivo en concreto, pero es que me gusta y me gusta hacer peso muerto pesado y, hombre, siempre con margen de seguridad. Y ahí sí que es cuando hay veces que intento, cuando yo ya veo que tengo algunos, yo tengo mi red flag, que son estas que te digo, ahí Sí. ya, porque me miro y digo, va, bueno, no me tengo que mirar, simplemente lo estás siento, notando. ahí ya suelto, pero me siento bien y me gusta hacerlo así. Pero bueno, ¿Qué ejercicios hacen normalmente de extremidad inferior? de miembros inferiores, suelo trabajar diferentes tipos de sentadillas con sus variantes. Puedo ser sentadilla normal, puedo ser sentadilla adelantada, puedo ser sentadilla a una pierna, conocido split búlgaro, que es un ejercicio que odio. El más odiado por todos. Amor-odio. O sea, yo siempre lo digo, lo pongo en redes sociales y la gente se ríe. Le tengo amor-odio, porque es uno de los ejercicios, en mi opinión, de miembros inferiores que más global, que más noto, que más siento que he trabajado, pero es insufrible. Claro, o sea, es para mí, insufrible, o sea, es como es que me insufrible. cuesta mucho, me mata. De hecho, y sé que no es lo más... Fíjate lo que te voy a decir ahora. Yo sé que no es lo más ideal dejar este ejercicio para el final, porque ya voy fatigado y es un ejercicio bastante inestable. Sí. Es más, tuve un problema porque iba muy fatigado no hace mucho. Iba muy cansado de toda la sesión. La primera repetición, porque además lo hago con la mancuerna de 40 kilos, que es peso. Y no puse bien la rodilla y al levantar la rodilla la tenía un poco girada y bueno, tuve ahí un pequeño problema, precisamente porque último ejercicio, fatiga acumulada, ya no soy tan estable, un ejercicio que tiene inestabilidad, pero ¿sabes lo que pasa? Lo dejo para el final porque como lo haga al principio, me lastra. Es que me mata. Yo siempre digo que yo tengo todo entrenamiento de piernas, de miembros inferiores, toda la sesión y este ejercicio. Y este ejercicio, te digo, y descanso un rato. O sea, yo hago toda la sesión de miembros inferiores, descanso 10, 15 minutos y hago ese ejercicio. Pero la gente está diciendo, ¿qué está diciendo este? Es que me mata. Pero luego, sin embargo, bueno, te funciona bien así. Es el que más el que más siento, más noto, con diferencia, además. Sí.
Bueno, muy bien, muy bien. Yo por ejemplo, sí que es verdad que siempre lo pongo al principio por lo mismo. Por lo porque mismo, me claro. exige mucho. No, Sí, pues a yo muchos niveles. es que como lo hago, yo te digo, lo hago al principio y ya, o sea, Ya si está yo listo hago para todo el sentadilla estrés. con X peso no, ya olvídate. O sea, ya voy hecho un espárrago, el resto de la sesión ya voy así que no, lo típico que vas por el gimnasio que no quieres saludar a nadie, es como que déjame. O sea, porque cuando trabajas pierna, ese día solamente trabajas No, pierna no, o haces no, full body. no hago full body, es que depende, porque voy cambiando. Es difícil que yo haga solo trabajo en miembros inferiores, sí que lo combino, pero bueno, meta lo que meta, Pasa. son ejercicios que son demandantes, ¿no? Y da igual, me refiero, yo hago sentadilla búlgara y aunque luego haga un remo o haga... Claro, quiero decir, al combinarlo así sí que la manera en la que normalmente tenemos como para darle un Sí, poquito de ese pero aún así espacio yo voy de riesgo. lastrado, pues yo no sé si es Ya. porque acumulo mucha fatiga a nivel de sistema nervioso, no sé, pero es que aunque sea un remo, que sea de otro grupo Sí, muscular, ya vas. voy, o sea, es que me deja frito ese ejercicio, no sé No, que por es qué. tremendo, es tremendo. Sí, también te digo, lo hago muy pesado, lo hago, o sea, lo trabajo duro, vaya. También podría bajarle un poco eso, pero bueno. También podría bajar la carga, bueno, está Bueno, bien. cambiando yo siempre digo, no hagáis lo que yo hago muchas veces. Yo, y lo reconozco, te lo voy a reconocer aquí contigo, a mí me gusta entrenar y hace poco hice un post de esto, porque siempre es como, ¿cómo dice la ciencia que hay que entrenar? Vale. Y obviamente los que me conocen saben que yo abogo por la ciencia siempre, pero ¿cómo te gusta a ti entrenar? Es decir, porque a veces la ciencia puede decir que lo ideal es esto, pero a ti te gusta más esto otro. Sí. Y siempre que, como hemos dicho antes, eso que te gusta no aumente el riesgo de lesión, esté dentro de un intervalo que sea aceptable y que te... Oye, pues, ¿cómo te gusta? Y a mí hay veces que... A mí me gusta entrenar pesado. Me gusta entrenar al fallo muscular. Yo sé que abusar. Y mira, te acabo de decir antes de empezar la entrevista que esta noche no he dormido. O sea, yo sé que no es lo ideal. Y hoy no voy a entrenar al fallo. Tampoco soy idiota, pero me gusta entrenar así. Entonces, siempre que puedo, intento entrenar así, pero porque me gusta y yo no busco ningún objetivo y demás. Entonces, bueno, pues hay veces que a lo mejor hago alguna cosa que sé que no es lo óptimo, no es lo ideal, pero es que me gusta hacerlo así. Bueno, no pasa ¿Está? nada. Si es eso o no hacerlo, tendrás que seguir. No, a ver, lo podría hacer de otra forma, pero me divierto más así. Sí, Es que, sí. Y esto lo retomo con lo que hablábamos antes, que a veces nos empeñamos muchas veces en que hay que hacer las cosas de esta manera y tal, y a lo mejor haciéndolo perfecto, como dice la ciencia, conseguimos un 10, pero haciendo algunas modificaciones en pro de lo que le gusta al paciente, en vez de un 10 conseguimos un 9. Sí. Es como la adherencia a la dieta. Oye, si tú haces una dieta muy estricta, muy tal, pues a lo mejor ese paciente no tarda ni 2 semanas en saltarse la dieta y en abandonar. Sin embargo, si le introducimos algún alimento, que bueno, que a priori puede que no sea tan saludable, o puede que no, pero se lo introducimos porque le gusta y bueno, y que tampoco son algo que lo vaya a matar, sino que... Sí, sí. Y se lo introduces, pues mira, pues le generan más adherencia a la dieta. Al final termina siendo mejor. De hecho, esto está demostrado. Sí. Todos los estudios que comparan dietas restrictivas con dietas muy flexibles, lo que se ve que los que llevan la dieta más flexible pierden más peso, son más felices, se alejan de trastornos de la conducta alimentaria. Todo es mucho mejor cuando flexibilizamos. Y yo creo que con el entrenamiento igual, siempre que estemos en esos patrones que digamos que sean aceptables, pues oye, si a ti te gusta entrenar de esta forma, por pues supuesto. Al final hay que estar motivado para entrenar porque es eso, ¿no? Si no, lo que hace es que cuesta más ir. Bueno, cambiando de pregunta. Estiramiento. Que es verdad que en los últimos años se ha publicado mucho sobre esto, ¿no? Antes, yo que tengo ya una edad, cuando era como que los estiramientos eran como... Mal, 40 años, no es para tanto. Bueno. Lo siento, te lo tengo que decir. No me parece tanta edad. Bueno, pero bueno. Te pareces a mi paciente, 40 años, madre mía, no, 40 años estamos súper bien. No, yo estoy bien, pero bueno, son un 4. Yo recuerdo que el estiramiento era como innegociable y tal, ¿no? Y ahora ha cambiado mucho la película. De hecho, hay estudios en los que en relación a fuerza y hipertrofia, en lo que se ha visto que si abusa del estiramiento, sobre todo estiramiento estático y demás, pues incluso puede ser ir en contra, ¿no? de la adaptación o la mejora de la fuerza y demás. Entonces, estirar, y aquí hablo de después del ejercicio. ¿Realmente es tan necesario como se pensaba antes o no? Vale, a ver, necesario no es. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes acabar de entrenar y tener una sensación de todos los músculos hipertónicos e irte a tu casa tranquilamente. Otra cosa es que te quieras ir con esa sensación, ¿vale? Yeah. Es decir, tú cuando acabas de entrenar te puede interesar quedarte con una sensación más relajada. Entonces aquí hay que seleccionar el tipo
de estiramiento que vamos a hacer, porque hay muchos tipos y cada uno tiene un objetivo. Entonces, si utilizamos un ejercicio lento, sin forzar, ¿vale? Más de 40 segundos, que sea tranquilo, que tú vas estirando, pues bueno, quizás la sensación sí te gusta y probablemente la que vas a sentir es que te vas más relajado. Como también la vas a sentir con un foam roller. O sea, los Claro. típicos rulos, ¿no?, que tenemos en los gyms, ahí tú vas amasando, haces un trabajo miofacial y también te vas con mucha mejor sensación. Entonces, ambas estrategias están un poco para dar confort al músculo, no tanto para ganar flexibilidad. No, ya, Entonces, claro. lo que no tiene sentido es pegarte un entrenamiento bestial y luego forzar un estiramiento. Eso sí que está contraindicado. O sea, estiramientos que sean en posiciones súper forzadas cuando la musculatura ahí está en ese momento súper... Incluso podría ser peligroso. Claro, sí, ahí sí hay un factor de riesgo de producir algún daño. O sea, que está contraindicado, es decir, no se aconseja, pero para relajar lo que queramos. Y sobre todo, muy importante también, los estiramientos un poco enfocados, estiramientos más activos, cortos, a calentar. Es una estrategia que también podemos usar. Hay más, pero sí que es una que podemos utilizar. Entonces yo creo que aquí la conclusión sería, ¿es necesario? No. ¿Puede ir bien? Sí. ¿Te gusta? Sí, hazlo, no pasa nada. Pero sobre todo, después de entrenar, lo que no hagas es forzar Y luego los también lo que tú rangos. has dicho, ¿no? El tipo de estiramiento, Claro, ¿no? Cómo lo hagas también es es importante. imprescindible, sí. Por eso sí que hay que conocerlos. Es decir, personas que quieren estirar, lo primero que se tienen que plantear es ¿para qué? ¿Tú para qué quieres estirar? ¿Tú quieres estirar para ganar flexibilidad? El mejor momento no es después de un entrenamiento. ¿Tú quieres estirar para relajar? Coge estiramientos que relajan, que son, ya te digo, suaves, largos, y vas a conseguir el objetivo de relajar. Bueno, volviendo al tema lumbar, ¿vale? Es verdad que la prevalencia de dolor lumbar es bastante alta. No sé si se puede considerar una epidemia o no, pero no sé exactamente los datos, pero sí que sé que he leído y demás que sí que el tema del dolor lumbar es bastante prevalente. ¿A qué se debe ese aumento? Bueno, no sé si ha habido un aumento o se ha mantenido, no lo sé, pero ¿a qué se debe esa prevalencia tan alta del dolor lumbar y qué podemos hacer para prevenirlo y o tratarlo? Claro. O sea, el dolor lumbar, que dices, no es una epidemia, el dolor lumbar es tremendo. Genera una discapacidad tremenda. Nosotros, de hecho, sabemos que 9 de cada 10 personas en algún momento de su vida van a sufrir dolor lumbar. Yo. Es increíble. ¿Has sufrido dolor lumbar? Yo sí. ¿Cuándo? Yo estuve un año jodido. De hecho, prácticamente no podía ni andar. Wow. Yo tenía, te digo, el diagnóstico fue una espondilolistesis grado 3, que parece que la tenía, de hecho la tengo desde pequeño. Yo tuve una caída desde un tejado y demás, lo que pasa es que en aquella época a mí nadie me hizo pruebas de diagnóstico ni nada. Yo jugaba fútbol, jugaba en las categorías inferiores del Málaga Club de Fútbol. Tendría 14 años o así. Tuve que dejar claro, yo no había pisado un gimnasio en mi vida. En aquella época yo jugaba fútbol, competía. Tuve que dejar el fútbol y empecé en el gimnasio como a hacer una especie de rehabilitación, y ahí fue cuando empecé a coger el gusto al tema del mundo de entrenamiento de fuerza y demás, ¿no? Pero tuve que dejar el fútbol y fue por una caída. Y yo desde ese momento he tenido crisis relativamente habituales Sí. de dolor lumbar. Pero tuve una hace unos años, combinado con una etapa de mucho estrés, porque tuve bastante problemas a nivel personal y demás. Yo creo que todo influyó, y ahora después hablamos de dolor crónico. Sí. Y estuve jodido, ¿eh? De hecho, estuve una época que prácticamente no podía andar. Es decir, yo andaba más de 50 metros y me tenía que sentar. Y a la contra, si pasaba mucho tiempo sentado, igual me tenía que levantar. De hecho, los vuelos en avión yo lo pasaba fatal. El viaje en coche lo pasaba fatal. Y estuve un año y pico, perdí un montón de peso, perdí un montón de masa muscular. Muy, muy jodido con el tema de Mucha eso. discapacidad. Es que es la mayor causa de discapacidad laboral. O sea, es por el motivo por el cual las personas cogen mal la baja. Porque sucede así. La mayor causa mundial. O sea, es tremendo. O sea que sí, es muy prevalente, ¿no? Entonces comentábamos el tema de un poco además de los tipos de lumbalgia, es importante, ¿eh? Porque hay muchos tipos. De hecho, nosotros muchas veces es verdad que se clasifican, que antes lo hemos comentado, por temporalidad, ¿no? El tema de lo crónico o no. O sea, tenemos lumbalgias que son lumbalgias de corta duración, menos de 4 semanas, ¿no? Lumbalgia aguda. Tenemos lumbalgias que se les denomina subagudas, a lo mejor van de las 4 semanas a los 3 meses. Y luego está la lumbalgia crónica, o que a veces se le denomina persistente,
porque persiste, para quitarle la connotación de que no es para siempre, que son las que duran más de 3 meses. O sea, un poco la tuya se podría catalogar como una lumbalgia que fue Crónica. persistente y crónica hasta que ya se solventó, ¿no? Y luego tenemos las lumbalgias que, digamos, la tipología de lumbalgia o la forma de clasificarlo, que además yo creo que es la más sincera desde el punto de vista del profesional sanitario, que sería clasificar la lumbalgia por específica o inespecífica. Específica será siempre que se sepa cuál es la causa. No sé si en tu caso, por ejemplo, pudieron decir cuál fue la causa. Bueno, ahí como tenía, yo creo, yo te voy a dar mi opinión, que no sé si estoy equivocado, y que a lo mejor dices, ¿qué estás diciendo? Como yo tenía desde pequeño esa espondilolistesis, pues claro, si te hacen, hostias, pues ya está, si sale una espondilolistesis que está ahí, de hecho yo me toco aquí en la vértebra, que la tengo salida, que se nota un montón, pues ya está, ese es el origen. Luego yo tengo mi opinión, me coincidió con una época de mucho estrés, de problemas tal. Yo sí que creo que había un componente, como se llama ahora, biopsicosocial, importante ahí. Al menos, si no es que sea el origen de tal, sí que contribuyó a que eso porque nunca me había tardado tanto, nunca había sido tan larga. Y ya la tenías, te habían dicho. Sí. Claro, algo que ya estaba en el cuerpo y que antes no había dado dolor. Me había dado dolor, pero puntualmente. O que se había solventado. Sí, pero te digo que a lo mejor me tiraba una semana, pero estuve un año. Yo creo que aunque me decían que era eso, que ahí había un componente más asociado a dolor crónico, algo más biopsicosocial. Yo tenía mucho estrés, mucha ansiedad. Yo sufro de problemas de ansiedad y esa época fue terrible y yo creo que ahí tenía magnificado mi percepción del dolor. También me rayé mucho con ese dolor porque no se iba y creo que me obsesioné con eso, ponía el foco. Yo creo que tuve... que fue más componente, creo, más psicológico que otra cosa. Es que nosotros sabemos que en las lumbalgias donde cuesta mucho encontrar cuál es la causa, que es la mayoría, 90-95% se les puede catalogar. Inespecífica. Claro, inespecífica, que no sabemos exactamente, pero sí sabemos que hay factores, y son los que tú estás comentando. O sea, son factores que promueven a que esa percepción del dolor aumente. O sea, está lo biofísico, que formaría parte un poco más del tema del tejido, cómo está la musculatura, cómo están las articulaciones, pero luego está todo el componente psicosocial. Entonces, si la persona... Nosotros sabemos que si la persona sufre de ansiedad, tiene más probabilidades y la percepción del dolor va a ser más alta que la que y hay bastante, yo leí mucho y hay bastantes estudios en los que se ve que personas con ansiedad, personas con depresión, la prevalencia del dolor lumbar, de dolor en general, pero el dolor lumbar específicamente está aumentada. Sobre todo cuando persiste. Y luego está también otro aspecto, otro elemento que juega un papel importante, que es el catastrofismo. También se sabe... Claro, yo cuando veía que no mejoraba, yo estuve en una época que, joder, que digo, ostras, es que como que me preocupé más de la cuenta. Y quizás ahí sí que tuve esa actitud catastrofista y ahí es cuando entra en ese ciclo, y es difícil romper ese ciclo. Yo, la suerte que tengo es que conozco cómo funciona un poco el tema, aunque no sea mi nicho, pero conozco cómo funciona el tema. Aparte, en esa época me empapé bastante de ese tema y yo llegué a la conclusión esa, acompañado de otros amigos profesionales también, y fue cuando yo vi que por dónde iban los tiros y fue cuando seguía salir de eso. Pero yo entiendo que para una persona que no tenga ningún conocimiento de esto, decirle que la causa de tu dolor ahí, que lo siente en un sitio concreto ahí, no es algo orgánico que esté ahí, sino que está en su cabeza, por decirlo de alguna manera, aunque dicho así suena, pues claro, puede decir, ¿qué me estás contando? Claro. Y hasta que esa educación, hasta que él se convenza de eso, yo creo que es clave, ¿no? Para que se recupere. Es que hay que explicarlo bien, porque no es lo mismo que sea psicológico que realmente en el organismo esté pasando algo y que se esté modulando a diferentes niveles, ¿no? Sobre todo a nivel cerebral. No es lo mismo decir que es psicológico que el cerebro forma parte fundamental tiene un papel importante ahí. Entonces hay que explicárselo bien a la población para que sobre todo se sientan comprendidos y es que se les entiende perfectamente. Porque la gente piensa a veces, porque a mí me ha pasado, cuando yo a alguien le he dicho, hablando con algún compañero o alguna... Puede que tenga un componente psicosomático y a veces la respuesta es, ¿qué dice? ¿Que me lo estoy inventando? Y digo, no, el dolor es muy real. O sea, muy real. Claro que es real. Claro que lo notas. Al final, quien procesa el dolor es el cerebro. Correcto. El dolor siempre es real. Cuando un paciente dice que le duele... Le duele, claro. Le duele. ¿Quién somos nosotros para cuestionar lo que nos está diciendo? A él le duele. Lo que hace falta saber es atacar a todos esos factores que estamos diciendo, pues para intentar reducir al máximo el dolor y la discapacidad que genera, ¿no? Como tú bien has dicho, que no podía ni andar. No. Es una discapacidad brutal. Sí, podía andar, pero vamos. Poco. Estuve muy limitado, Sí, bastante limitado. Sí.
Vale, y en relación a eso te quería preguntar sobre el dolor crónico. Bueno, un poco es lo que hemos hablado, ¿no? Que cuando el dolor persiste demasiado tiempo, cuando se hacen pruebas y vemos que no hay nada orgánico ahí en el tejido que parece que sea la causa del dolor, ¿no? Es cuando empezamos a hablar de este dolor crónico que tiene más que ver quizás con nuestro cerebro que con nuestros tejidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, al ser inespecífico tiene que ver con todo. O sea, yo creo que para ser más claros tenemos que decir que tiene que ver con todo un poco. Por eso hay que ir por cada una de las cositas e ir modificando patrones para intentar que entre todo podamos solucionarlo. O sea, al final nosotros para la lumbalgia inespecífica tenemos 3 bloques principales para tratar, que de hecho hemos comentado antes, ¿no? El de la intervención educativa, tenemos el ejercicio terapéutico y luego muchas veces también ayuda una parte un poco de terapia más pasiva, digamos, de la terapia más moduladora del dolor, diría. Claro. ¿Vale? Sí. Claro. Entonces, claro, esa intervención educativa es bestial la importancia que tiene, porque claro, fíjate, ¿no? En tu caso mismo, lo mismo. Lo primero es que te vas a hacer muchas veces los pacientes, ¿no? Una resonancia, a ver qué sale. Y a veces te despistas más que otra cosa, porque yo creo que por encima de los 30 años, quien se haga una prueba de imagen, alguna protusión, algo va a salir, Claro. casi seguro. Hay un estudio que se llama anormalidades encontradas en pruebas diagnósticas en pacientes asintomáticos, o sea, en pacientes que no tienen síntomas, y nos dan datos muy interesantes, porque, mira, un dato es que el 37% de las personas de 20 años que estaban en ese estudio sin dolor presentaban degeneración discal. Sin dolor. Sin dolor. Claro, es que 20 años, bueno, es que ha vivido 20 años. Es que lo que te vas a encontrar en esa resonancia es la propia vida, la forma natural de envejecer. Claro. Igual que nos salen canas, igual Claro, que se nos claro. arruga la piel. Sí. Entonces, eso sí que hay que entenderlo, ¿no? O, por ejemplo, en el mismo estudio, ¿no? Le habían hecho pruebas de imagen y en personas de 80 años, sin dolor, lumbar, 96% degeneración discal. Hombre, claro. Obvio. Claro, entonces, lo raro es que no lo tuviese, claro. Eso. No, sí, tal cual. Yo recuerdo que Maelao, cuando me pasó esto, me enseñó una prueba de imagen de un paciente tuyo con una espondilolistesis grado 4 asintomático. Hay pacientes asintomáticos. Porque él ya vio que por dónde iban los tiros, ¿no? Con lo mío, ¿no? Y me dice, mira, yo cuando vi la prueba de imagen, yo digo, claro. ¿Cómo que no hay dolor aquí? Y me decía que era asintomático y tal. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a indagar mucho sobre dolor crónico. Me acuerdo que empecé a leer a Goicoechea, empecé a leer sobre dolor crónico y Maelán me ayudó bastante. Y me encanta, porque al final es una prueba más, de entre otras cosas. Pasa mucho en nutrición también, yo hablo mucho de eso. De cómo somos, yo le llamo, bueno, Walter, mi compañero Walter, yo le llamamos la fisiología 3D, ¿no? De que no podemos tratar las cosas de manera aislada, ¿no? De que somos un compendio de cosas que trabaja de forma sistémica y de forma coordinada, ¿no? Y el cerebro en general, o todos nosotros, pues formamos un único ente que lo que pasa aquí se va a repercutir en otros sitios, ¿no? Claro. Lo que pasa es que todo esto hay que aterrizarlo muy bien cuando el paciente está en la clínica. Aterrizarlo muy bien es explicarlo muy claramente, porque si no al final como que nos perdemos en conceptos abstractos que el paciente no llega a saber y entonces ¿qué es lo que yo hago? Pues lo que tú haces es simplemente, por un lado, entender. Eso es lo que necesito que hagas, entender que todas las creencias que tú tenías antes pues no eran así. Y demostrar, podemos enseñar estudios a los pacientes, ¿no? Esto un poco pues dirigiéndome ya también al mundo del profesional fisioterapeuta, o sea, enseñarle, ¿no? O sea, cosas prácticas. O, por ejemplo, si entramos ya en el ejercicio terapéutico, que es otra de las cosas que estamos hablando, ¿no? Que ayudan en dolor crónico, bueno, ya, muévete. Bueno, ¿y qué hago? Muévete, ¿qué hago? Pero ¿cómo me dices que me mueva si me muevo me duele? ¿No? Sí, es como, ¿cómo? ¿Cómo? Al revés, y yo lo que quiero es que me dé un masaje y tumbarme la cama. Entonces, ahí es importante seleccionar el ejercicio que en un contexto de seguridad el paciente puede hacer para ir cogiendo confianza y adquirir otros hábitos motores distintos que le ayuden a solventar ese problema. Muy bien. Oye, y cambiando de tercio, te voy a hacer una pregunta incómoda. Yo sé que tú no, y a mí me da igual, ¿eh? Yo para estas cosas a mí me da igual. Que
Pues mira, si alguien va a una consulta de un fisioterapeuta y el fisioterapeuta le puede dar algunas recomendaciones de alimentación al paciente porque ve que está comiendo mal, que la alimentación también influye en el riesgo de lesión, en el dolor y demás, bienvenido sea. Porque yo soy como tú, y eso me ha gustado mucho que has dicho antes, de que para mí lo importante son los pacientes y la gente. Y da igual. Y si un fisio, o me da igual, alguien da una buena recomendación, aunque sea genérica, sobre alimentación a alguien, bienvenido sea. Pero sí que es verdad que veo que no sé por qué, no sé de dónde, cuál es el origen, muchos fisioterapeutas recomendando a todo el mundo que entra por la consulta que dejen gluten y lácteos. Así lo veo. Y tengo muchos pacientes que me vienen, no, que me ha dicho el fisio que me duele aquí y que esto el origen es que como gluten y lácteos, gluten y lácteos. No sé de dónde sale esto. Evidentemente la evidencia científica es cero en relación a eso. Pero no sé, si tú que estás dentro del mundo te suena de esto, si lo has visto, si sabes de dónde surge o por qué. ¿Tú crees que hay mucho fisio que hace eso? Yo no sé decirte número, pero yo sí sé de pacientes que me... Y no solo a mí, sino al final nosotros, otros compañeros nutricionistas, que hablamos entre nosotros, y no sabría decirte el porcentaje, pero sí que nos llega, sí que he tenido, y no uno ni dos, que el fisio le ha quitado gluten y lácteos porque uno de los orígenes o el origen de su dolencia le dicen que viene de ahí. O sea, yo creo que la mayoría de fisios, es decir, si tú picaras a la puerta, ¿no? Sí, no creo que haga eso. Sí. La mayoría no. La mayoría no se mete ahí, pero básicamente porque si no, uno no tiene conocimiento, no puede hablar de eso, ¿no? Pero sí que sé que hay profesionales, y no solo fisioterapeutas, también del mundo del CAFIT, del mundo de la psicología y tal, que luego después de la carrera se forman y se forman bien con sus másters, se forman con diferentes cursos. Y entiendo yo que como quieren darle una visión integral a la persona, ¿no? Ayudarle desde los diferentes ámbitos, pues entonces dan ciertas recomendaciones. Es verdad que recomendar no es lo mismo que pautar, ¿no? O sea, yo creo que recomendar, todo el mundo debería recomendar, ¿no? Comer bien, todo el mundo debería recomendar la actividad física. Sí, Rocío, pero específicamente quitar gluten y lácteos. Quito gluten y lácteos. O sea, tú lo que has escuchado, yo digo, recomendar y demás. O sea, bienvenido sea. Si tú le estás diciendo a una persona que come fatal, oye, pues mira, debería de comer más sano, de comer, dejar un poco más el ultraprocesado, dejar de tomar tanto alcohol. Pero bueno, ya. Pero no sé, gluten y lácteos. Sí, como gluten y lácteos. Y asociar que la evidencia es cero. Y te puedo asegurar que me he leído todo lo que he publicado sobre eso. El gluten lesiona. Mentira. El gluten inflama, ojo, en personas no celíacas, falso. Hace estudios, ensayos controlados en el que se mira la expresión de citoquinas proinflamatorias, o sea, objetivo, factor necrositimular alfa, antiluquina, beta, antiluquina 6, no aumenta. Nada. O sea, todo lo que hay. Y aún así persiste gluten y lácteos, porque eso te lesiona, porque te inflama y por tanto te lesiona. Y la evidencia de eso, evidentemente, si eres una persona celiaquía, con sensibilidad al gluten no celíaca, con intolerancia a la lactosa, con intolerancia a alguna proteína o alergia a algún componente de los lácteos, no sé qué, obviamente fuera. Pero de base decir que el gluten lesiona, inflama a todo el mundo los lácteos, es que no es cierto. Pero sin embargo, no sé, gluten y lácteos fuera. No sé de dónde viene eso. La verdad es que como yo no lo hago, no lo sé. ¿Tú nunca lo habías escuchado? Yo es que lo he escuchado como que en general, ¿no? Que se demoniza mucho al lácteo y en general, al ¿no? También. Bueno, muchas cosas. A muchas cosas. Pero no sé por qué. A lo mejor, claro, a lo mejor yo te he hecho esta pregunta y tú no en tu contexto no te ha llegado. Claro. Pero te digo que a mí personalmente, y no solo a mí, sino a muchos compañeros nutricionistas, nos llegan personas que el fisio o la fisio le ha quitado gluten y lácteo. Pero además, conforme entra por la puerta, o sea, hola, ¿cómo te llamas? Fuera gluten, fuera lácteo. O sea, habrá que preguntar entonces. No, sin ninguna prueba, sin nada. Y entonces, claro, a mí me llamaba la atención, que era como que, ¿pero quién te ha dicho esto? ¿O algún nutri? No, mi fisio. No sé, a lo mejor es solamente por aquí, por mi zona. Claro, no sé, a lo mejor también hay, digo yo, que habrá también como tendencias, ¿no? Y diferentes estudios. Yo creo que son tendencias, que son patrones que se limitan, que la gente no indaga, se dice, porque al final cuando se dice cualquier cosa, sea verdad o mentira, cuando se repite hasta la saciedad, se convierte en verdad. De hecho,
en mi campo, por ejemplo, hay muchas cosas que la gente las tiene como verdades absolutas cuando no tienen ninguna evidencia, simplemente ha sido cosas que se han titulillo, que se han ido repitiendo durante mucho tiempo y al final lo asentamos como una verdad, ¿no? Y yo creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Que al final vas repitiendo, te crees eso y nunca te ha dado por indagar a ver si eso es cierto o no, ¿no? Y cuando pones a indagar, y yo lo he hecho, bueno, desde hace muchos años lo llevo haciendo, no, es el sustento es cero. O sea, de hecho, hay ensayos clínicos que evalúan eso y ninguno en cero he visto que eso. Ojo, en personas sanas, ¿vale? Si ya tienes, evidentemente, si tienes una intolerancia o una alergia o algo, como si eres alérgico a las nueces, pues evidentemente no comas nueces. Claro, tiene todo sentido. Pero bueno, cambiando un poco ya estamos terminando. Una pregunta también un poco puñetera. ¿Cuánto de placebo tienen los tratamientos convencionales de los fisios? Y hablo aquí volvemos al masaje, infrarrojo, la electroestimulación. ¿Hasta qué punto tienen una efectividad real? O bueno, es que placebo, yo considero el placebo una efectividad real. De hecho, el placebo es un componente muy importante en todo. En la medicina clásica, en la suplementación, en todo. Parece que cuando algo es placebo, no, es que el placebo, bendito placebo. O sea, si funciona, sí. Bendito placebo, ¿no? Pero ¿cuánto tiene de placebo estos masajes, estos infrarrojos, esta electroestimulación? Y ahora aquí también se me va a venir una cosa a la cabeza, ¿no? Que a veces dice, hablando con un amigo que es fisio y demás, porque yo le preguntaba, y le digo, es que al final hay dolencia o hay cosas que, más allá de la efectividad de la intervención de un fisio o de un redactador de lesiones y demás, que el propio tiempo las va a sanar. Es decir, simplemente por el paso del tiempo hay cosas que van a sanar porque tu cuerpo tiende, ¿no?, a sanar. Entonces, ¿hasta qué punto el fisio, en este caso porque estamos hablando de fisioterapia, ha contribuido con su intervención a sanar o ha sido el propio tiempo el que ha sanado? O sea, si esa persona hubiese hecho, en vez de ir al fisio una vez a la semana durante un mes, imagínate que tarda un mes en recuperarse de algo y ha ido cada semana una vez al fisio, si hubiese quedado en su casa o hubiese hecho su vida normal, ¿qué diferencia en la recuperación hubiese habido, ¿no? Entonces, yo te suelto ahí esa pregunta. Súper interesante la pregunta. Es que es súper interesante. Al final, lo que hay que tener claro es que el organismo por sí solo tiene la capacidad de irse, claro, de regenerarse. Entonces, eso es un hecho en la fisioterapia y en la medicina y en todo. Entonces, la fisioterapia acompaña en ese proceso, ayuda. Entonces, nosotros no podemos decir que nosotros curamos, nosotros ayudamos y acompañamos a que sea más rápido o que haya un cambio de estímulo que haga que el cuerpo pueda curar. Pero sí que hay y sí que se ha demostrado que la intervención versus la no intervención es más efectiva la intervención en términos de tiempo y de efectividad. Y luego habría que ver, claro, cada una de esas cositas que hemos comentado, el masaje, en su contexto clínico y poder hacer la diferencia entre placebo e intervención, ¿no? O sea, se tendría que mirar como uno por uno para poder responder bien a esta pregunta. Pero al final yo también llego a la misma conclusión que has dicho tú, y es que el placebo es esa respuesta positiva que tiene el organismo en relación a algo que cree que va a funcionar, ¿no? Y eso está presente siempre en nuestra vida. Siempre. En la medicina, en la fisioterapia, ¿no? Por ejemplo, si tú crees firmemente que ese fisio te va a ayudar y que lo que te está diciendo es la clave, hombre, es más probable que te vaya bien. Exacto. Si tú te vas a un restaurante y te dicen que la carne que te estás comiendo es la mejor carne del mundo, a lo mejor te sabe mejor también. Sí, eso es obvio, vaya. Eso es obvio, por lo tanto, el placebo siempre es un aliado, ¿no? Lo comentamos, es un aliado. Lo que no es tan aliado y de eso se habla menos y mucha gente no sabe lo que significa es del nocebo. Esto en la población en general cuesta que se sepa qué es lo que quiere decir y eso sí que es peligroso. Estoy harta de encontrarme a pacientes que llegan y que tienen una serie de creencias que están haciendo que su dolor aumente, el dolor. Creencias limitantes. De hecho, sí, retomamos con lo que hablábamos antes, ¿no? Que el efecto nocebo complica también. Y yo creo que está muy presente también en ese catastrofismo de los crónicos y demás, ¿no? O sea, el efecto nocebo genera dolor. Es que es así. El efecto nocebo genera dolor. O sea, hay un estudio muy interesante de Science que el título es ¿los efectos del nocebo generan dolor? La conclusión fue que sí. Claro. Otro, ¿las palabras generan dolor? ¿Do words hurt? Sí, generan dolor. Así que ahí
¿no? Ese llamamiento a todos los profesionales sanitarios a los que nos dedicamos al mundo de la salud, de tener mucha precaución las palabras que decimos, porque generarán dolor, así de directo. Y ahora mismo se me está viendo a la mente una cosa, que es que ¿cuánto daño puede hacer un profesional sanitario, yo que sé, un traumatólogo, que le diga a una persona con un X lesión y demás que se vaya al sofá y que no haga ejercicio y no se mueva? Porque de esa manera va a prevenir que tal, y eso puede generar un efecto nocebo importante, en el sentido de que si luego alguien le dice que tiene que hacer ejercicio y demás, puede estar pensando que no, que el ejercicio le va a hacer daño, y a lo mejor cuando empieza a hacer ejercicio, porque bueno, se convence y demás, le duele, empieza a ver que no, esto no, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio? Me pasó a mí cuando con esa lesión que te conté al principio un poco de... Venga, pero ¿cómo voy a hacer un peso muerto tal si tengo un dolor? No sé. Por ahí también el poder de las palabras que tenemos los que somos sanitarios, y que ojito con eso. Sí, ¿no? sí. Cuando hay una creencia establecida en un cuerpo, o sea, la persona tiene una creencia firme, eso va a tener un impacto brutal en la percepción de dolor. Es que es directo, o sea, va a tener un impacto fuertísimo. Por eso hay que tener precaución. Y luego que la palabra de un médico pesa mucho, pero la palabra de un fisio también pesa mucho. Y la palabra de tu madre también pesa mucho. ¿Cuántas veces en contextos, ¿no? O de un familiar te han dicho, mira, es que eso viene de familia. Si estamos todos con la lumbar que no nos podemos aguantar, directamente, si esto lo escucha cualquier niño o adolescente o más mayor, da igual, automáticamente asume que eso es genético. Sí, sí, ¿no? Sí. Y modifica mucho, yo creo que modifica la expectativa, modifica la esperanza, modifica muchas cosas, ¿no? Bueno, de hecho, está demostrado el poder de las palabras, ¿no? Que hablamos siempre. No solo el poder de las creencias, que eso yo creo que está más claro, pero incluso el poder de las propias palabras, porque también contribuyen a modificar creencias, es importante. Y esto yo lo tengo muy, muy en cuenta con mis pacientes, ¿eh? Yo lo tengo muy, muy, muy en cuenta con cómo a veces la cagaré porque somos seres humanos y a veces, pues, pero siempre tengo muy en cuenta en qué voy a decir, cómo decir, sobre todo en algunos contextos más delicados, cuando hay trastorno de la conducta alimentaria y demás, cuido mucho las palabras que digo, bastante. Al menos lo intento. Luego, pues ya te digo, hay veces que lo haré mejor o no. Pero creo que es muy importante en cualquier sanitario qué palabra elige, claro, o cómo le habla a un paciente, porque tiene mucho impacto, ¿eh? Y yo incluso he sido... eso no lo voy a contar, pero no por nada, sino porque es muy largo y ya estamos acabando. Pero me pasó antes de estudiar yo y demás, y por un médico que por elegir mal las palabras a mí me creó un problema importante, que yo lo considero eso iatrogenia, porque... Sí. Y luego al tiempo me dijo, no, pero si eso te lo dije yo de broma y tal. Y digo, ya, tú me dijiste de broma, pero yo no sabía que era de broma. Claro. Hace muchos años de eso, ¿eh? Sí, hay un modelo que define muy bien 7 elementos que nos pueden afectar de forma positiva o negativa en función de cómo lo gestionemos. Es un modelo de unos fisioterapeutas que se llaman Loremi Mosley y David Butler. No sé si te suena, que tienen un libro muy famoso explicando el dolor, en castellano sería. Y ahí ellos definen como 7 elementos que en función de cómo lo gestione la persona van a generar lo que ellos llaman un DIM, que es un danger in me, o sea, un peligro, la percepción de que el organismo tiene que hay un peligro en el cuerpo, o un SIM, ¿no? Que es safety in me, la percepción de que hay seguridad en el cuerpo, ¿no? Y ahí está todo esto que estamos hablando. Incluso las personas que ves, pues eso, el profesional sanitario con el que te encuentras, que a veces es suerte eso. Claro. Claro, porque a veces las cosas pasan porque pasan. Hay personas que tienen más tendencia también, por ejemplo, a la depresión o al catastrofismo. Claro, uno es como se ha ido haciendo por las experiencias que ha vivido a lo largo de su vida. Exacto. Pero bueno, atacando todo esto, estoy segura de que siempre podemos mejorar muchísimo, ¿no? Sobre todo de aquellas personas que están sufriendo tanto. Yo por suerte sí que he visto en los últimos años que todo esto está mejorando mucho. Sí. El conocimiento del dolor, el conocimiento del componente psicosocial, de todo... El componente, todo esto que hace unas décadas era como... hoy en día sí que se está conociendo bastante y yo creo, y no es mi campo, pero yo creo que todo es como muy esperanzador en el sentido de que se está avanzando mucho en esto. Y creo que los tratamientos, intervenciones de todo esto que estamos hablando están mejorando mucho y van a seguir mejorando, creo, en los próximos años por el conocimiento, ¿no? De todas estas cosas que estamos hablando, que hasta hace poco
se podría intuir, se podría saber, pero no se conocía tanto. Claro, es que la neurociencia del dolor ha avanzado muchísimo y nos ha permitido tener tantos datos que es lo que hoy en día estamos nosotros aplicando en las clínicas. Pues muy bien, Rocío. Oye, me ha encantado. Bueno, pues un placer haber estado aquí. Tendrás que venir otra vez, otro día, a Málaga. Cuando queráis. Málaga siempre es un gustazo, la verdad. Vale, pues nada, hasta aquí, llevamos una horita y pico, yo creo que está muy bien, está bastante interesante. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otros podcasts. Hasta luego. Hasta luego.